Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 20 de mayo del año 2026. Oiga, si dije ayer 20 de noviembre. No, 20 de mayo. Gracias por la corrección. 20 de mayo, miércoles, se nos vino el Campeonato del Mundo. La frase del día. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Juan Rulfo. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Usted leyó Pedro Páramo en el colegio, me imagino, lo obligaron. La ¿Sí mayoría. Pero es la una buena mayoría de novela. lecturas en esa época eran obligadas, César. A mí, yo no fui un niño. En la universidad me gustó leer, pero de niño sí fui. Pedro Páramo era un flojo bandido. para lectura. Era un bandido. Sí. ¿Sabe cómo se llamaba el papá? Era de apellido Preciado, pero se me olvidó el nombre. Me acuerdo por Leider. Hay película, ¿no? De Pedro Páramo. Sí, claro, un libro espectacular. Hay película de Pedro Páramo que salió por allá en el 24 o en el 23. Bueno, dos noticias corticas antes de empezar a hablar de Millonarios, De América, que desperdició de Santa el Fe. triunfo de Santa Fe, el León sigue rugiendo, De lo de del Tolima, que América, fue muy malo. que no pudo, y lo del Tolima, que fue un desastre. Mire, lo primero es que simplemente como anotación al margen, Arsenal campeón, sin jugar, no pudo el City. Va a cobrar usted Y ese después de pecho 23 frío, años, me alegra. Y ese pecho frío, no, de 23 años no, después de 6 años con Arteta, que uno tiene que esperar Por eso también, y defender los procesos. Bueno, también, César Augusto, pasemos, una Premier en 6 rápido años. por ahí. El señor Guardiola se demoró nada ganando la Premier, ¿no? Sí, pero el Nada. señor Ferguson se demoró 6 años, que es el que más ha ganado en toda la historia del fútbol. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí, don Esteban. No, señor. Simplemente en una acotación al El que margen. más ha ganado en la historia del fútbol creo que ya es Guardiola. No, Ferguson 49 títulos, Guardiola 41. Pero todavía dicen que algunos que Guardiola es una mentira. Uy, no, pero eso sí son Le lleva unos- 8, pero lo va a alcanzar Steven, ¿o no? César, pero ¿quién dice que Guardiola es una mentira? Ay, No, por Dios, pero de ¿cómo verdad, que quién? No, pero de verdad. No es uno solo. O sea, de verdad. Dicen que es una mentira. Uno puede decir burradas, Pero además hasta se ufanan. Y lo más grave es que son hinchas del hermano, Real Madrid pero y también le dan palo al Barcelona. No, pero no. Uno no puede decir que. A ver, puede Uno no criticar puede a ser tan Guardiola. Puede decir, es que Guardiola gasta mucha plata. Bueno, sí, porque es un hecho que él gasta mucha O que plata. no me gusta como técnico No también. me gusta como técnico. Vale. No me gusta cómo maneja los equipos. No me gusta su estilo de juego, incluso. Pero decirle a uno de los entrenadores más ganadores de la historia que es una mentira es una estupidez mayúscula que no puedo compartir. Como diría Luis Enrique, hay opiniones, César Augusto, que uno no son tan puede respetar. respetables. No, claro, uno respeta las opiniones Argumentadas, todas, si tienen fundamentadas. argumentos, así vayan en contra de lo que uno piense. Pero cuando son estúpidas hay que echarlas a la basura. De acuerdo. La otra noticia es que el Southampton fue expulsado de la segunda división, de la posibilidad de disputar la final de ascenso en el fútbol de Inglaterra. Además, castigado con 4 puntos menos para el siguiente campeonato. ¿Qué hizo? Espiar al Middlesbrough. No, qué bobada es. La final era ante el Hull City y se pusieron a espiar. El problema, Steven, fue que la pillada fue tan grande y tan consuetudinaria que les tocó aceptar. Entonces, los echaron. Ahora el Middlesbrough lo pusieron arriba en la final, jugará la final ante el Hull City y el Southampton le tocará pues apelar, porque hay apelación todavía, o recibir con resignación la sanción. ¿Usted se acuerda que en un partido Colombia-Bolivia se armó un escándalo? Sí, claro. Porque Bolivia sabe que Pero yo en ese nadie momento- demostró que ese dron que voló en la concentración boliviana era colombiano. Lo había mandado Colombia. Eso no se demostró, César Augusto. No, pero el dron, no, es que fue al revés. Era espionaje de sí, Bolivia a sí, Colombia. Pero ¿sabe por qué no se demostró? Porque la Federación Colombiana no siguió con el tema. A mí en ese momento me pareció medio tontería, ¿sabe? Sí. Uno protestar por un espionaje, pero mire, Aparte eso está que- prohibido en la reglamentación internacional. No, está bien porque pues usted trabaja, a ver, nadie en la universidad, usted haciendo su trabajo, alguien pasa y ve lo que usted está escribiendo e inmediatamente queda expulsado del examen. Pero César, realmente seamos realistas, ¿no? Y seamos cruz. ¿Qué le va a espiar un equipo al otro? Hoy se sabe todo. Sí. Uno sí puede espiar y los tiros libres del Arsenal. A ver, si el equipo te sale con una que no esperabas, pues corrige durante el partido, ¿no?
Pues si eres buen técnico, corrige durante el partido. El fútbol es de detalles y son tan inciertos y hay tantas sorpresas de por medio como las de ayer, que la verdad es que a veces por mucho que se planifique, las cosas no salgan. Y a veces usted está de acuerdo con la declaración de Roberto Martínez, el técnico de Portugal. Oiga, me puse a mirar hombre por hombre la formación de Portugal con respecto a la española y a la alemana. Y pienso pareja. yo creo que es más fuerte la de Portugal que la de España y la de Alemania. No, César, España tiene línea por línea superjugadores. No, todos tienen superjugadores, pero hoy, por ejemplo, García es mejor arquero. En nivel es mejor arquero. ¿Qué Costa? Que Courtois, por ejemplo. Sí, tiene mejores números, lejos. No, porque es números. que Courtois no juega. Pues está lesionado. No, pero volvió. Sí, volvió, pero además va a jugar la Copa del Mundo, estamos hablando de la Copa del Mundo. Sí, pero está en un equipo que el Real Madrid, malo. Que terminó muy mal la Liga y terminó mal la Champions. Pero mire, los defensas para son mí buenos. Courtois sigue siendo el mejor arquero del mundo. No, España que es un momentico, un par de momentico España donde un arquero es sobresalió. Un equipazo. No, de acuerdo. Pero eso lo analizamos en otro momento. Portugal a la altura de España. Pero lo analizamos en otro momento. Sí. A ver si hay alguna diferencia entre uno y otro. No, yo lo hice a nivel de percepción. Bueno, Roberto Martínez dijo lo siguiente. El partido frente a Colombia no es el más importante. El más importante es el de Congo. ¿Usted está de acuerdo? Lo que pasa es que el primer partido le ha pasado factura a muchas selecciones que son favoritas y llegan al Mundial y de pronto se dejan sorprender por esos rivales. Le pasó a la selección argentina y le ha pasado varias veces a Argentina. Sí. Me acuerdo de la selección de Francia en el Mundial 2002. Me acuerdo de Italia en el 2010. La selección de Argentina en el 90 perdió con Camerún en el primer partido. No, por eso, César, muchas selecciones llegan a los mundiales creyéndose los chachos y terminan perdiendo el primer partido o empatándolo. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el primer partido, tanto para ellos como para nosotros, es el primero. Para Colombia, sin ninguna duda, el primer partido es contra Uzbekistán, es el más importante porque es el que da la clasificación. ¿O es que vamos a esperar enfrentar a Portugal para clasificar? No, hay que llegar clasificados al partido contra Portugal. Es la misión de Colombia, no llegar dependiendo de ningún resultado, ni de un empate siquiera contra Portugal. Hay que llegar con 6 puntos a ese partido. Es más, yo no sé, a ver, ¿hay que pelear por ese primer lugar? Sí, hay que pelear. Sí, hay que pelear porque es que el camino, siendo primero, es un camino menos escabroso que siendo segundo, como todos los primeros. Todos los primeros tienen una cierta favorabilidad. Juegan ante un tercero o ante un segundo, que es el caso de Colombia. Sí, hay que ser primero, hay que ser primero, no hay que guardarse nada. Porque algunas personas están diciendo incluso, en redes vi ese debate ayer de unos muchachos que hablan mucho de fútbol, como hinchas, y decían, si llegamos con 6 puntos al partido de Portugal, ellos seguramente sacan a Cristiano, sacan a Bernardo Silva y a varias de sus figuras, y nosotros deberíamos sacar a Luis Díaz en este tercer partido. Yo diría que no. No. Tienen que jugar. Ese cuento de que hay que guardarlos, que hay que guardar a Díaz, por favor. Tiene pendiente la Copa de Francia. Tiene que jugar la Copa de Francia. Y son jugadores que si alguien los cuida y los administra son los clubes. No vamos ahora a inventar pues de que lo tiene que regular la selección Colombia. Olvídense. Otra cosa, César. Además, Díaz es un jugador que quiere jugar siempre, como Messi, como Cristiano, como las grandes figuras. Otra cosa, César, y es que si hay un jugador que ha mostrado resistencia física y que está muy bien trabajado, Luis Díaz. Es un toro, dijo Company. Quiere jugar siempre y es un portento físico, aparte de que tiene todo el talento del mundo. Claro que, como dirían mis amigos, se dio garrita, ¿no? O sea, lo puso un poquito más de la cuenta. Lo puso en partidos como sin ningún tipo, pues, de necesidad. No, pero es que todos fue así. A Kane también, a Ulises también. Pero hubo un partido donde puso puros suplentes más Díaz. No, pero después sacó a Díaz y metió en el segundo tiempo a Ulises y a Kane. Pero 15 minutos. No, 45 minutos. No, 45. Menos, eso lo ha regulado muy bien el Bayern Múnich y Díaz va a llegar físicamente en muy buen estado al campeonato del mundo. Esa historia de que los jugadores llegan mal físicamente al campeonato del mundo porque terminan sus ligas es carreta. El jugador de fútbol está diseñado para jugar siempre. Ahora, unos se lesionan más, otros menos, unos tienen mejor condición, otros menos. Hay que administrarlos, hay que dosificarlos, pero ese tema lo conocen mejor que nadie los clubes, que son los que pagan por ellos y no las selecciones. A propósito del Congo, Steven, el tema del ébola
en un sector del país, de la República del Congo, es grave. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay ni vacuna ni tratamiento. Han muerto 130 personas, 134 esta mañana, 500 casos sospechosos, y Estados Unidos ha impedido oficialmente el ingreso de personas que vengan del Congo, de Uganda y de Sudán del Sur. Estamos a 22 días del Campeonato del Mundo, pero ha permitido que la selección del Congo, que juega toda afuera, pero Sí, el todos cuerpo están técnico afuera. está en el Congo, tengan una especie de tratamiento especial, puedan llegar a Previo. Estados Unidos previamente, van a llegar antes de lo previsto para tener Me todas las imagino que medidas tendrán que estar sanitarias en- previstas. En una cuarentena corta. Yo no creo que una cuarentena, ¿existe una cuarentena corta o la Pues- cuarentena es de 40 días? A ver, recuerden la época del COVID, que eran unas cuarentenas, habían unas cuarentenas cortas y otras largas. Pero no se llama cuarentena, diría yo. Pues sí, se llama aislamiento realmente. Un aislamiento de... Sí, ellos sabrán cómo manejan Sí, el sí, sí. tema. Bueno, don Steven, ¿por qué equipo quiere que comencemos? Pues si quiere empecemos por ¿Por Millonarios? por el que ganó, ¿no? Santa Fe. Empecemos por el que ganó, Sí, me parece claro, muy bien. me parece justísimo. Sí, Además Santa porque Fe. Santa Fe se vio muy mal en el primer partido contra Platense Muy mal. y en esta se la devolvió completica a Sí. Platense. Fue superior para mí de principio a fin. Ahora, Platense es un equipo contestatario. Le llegó a Pegó, Santa Fe. pegó. Pegó, sí, pegó Sí. duro. Me parece que le disputó el partido, aunque fue más Santa Fe, sin duda fue más Santa Fe, pero le disputó el partido. Pero Santa Fe creo que lo hizo bien y terminó siendo superior a este rival. El primer tiempo, Steven, creo que fue menos bueno que el segundo. En el Seguro, segundo seguro. hubo más actividad, hubo más decisión, incluso cuando Es Santa que Fe... mire, de los 368 pases de Independiente Santa Fe, el 65% fueron en el segundo tiempo. O sea que dominó mucho más Es todos que el los primer sectores del tiempo campo. fue interrumpido, fue más cortado, no hubo un dominador claro, pero en el segundo tiempo, ese gol de Santa Fe, el del minuto 48, Fue clave. el cabezazo de Iván Escarpeta fue definitivo. Bueno por Escarpeta, que venía recibiendo críticas, cuestionamientos, que había hecho autogol, aunque después en el gol de Lotti para el descuento de Platense se voltea. Sí, señor. Da la espalda, pero bueno, pero hizo el gol, ese gol fue clave, fue importante. El Santa Fe siguió atacando porque se le vino el equipo argentino, le dio cierto espacio y Santa Fe siguió llegando y marcó el gol de Rodallega en el pase de Obrián, se puso al partido 2-0. Obrián Songo Sonongo ahí se va haciendo un lugar. Es en que es la- buen jugador en y la tiene una virtud titular. que no ha mostrado en Santa Fe. ¿Qué? El gol. El gol. Sí, pero, Porque pero de aquí sea- se fue siendo goleador. pero con 6 asistencias. O sea que las Es asistencias bueno. las sostiene. Ya se encontrará con el gol, pero mientras tanto, César, mientras Hugo esté haciendo goles y él lo esté asistiendo, pues maravilloso. Me parece una buena dinámica. Correcto. Y Santa Fe sigue demostrando coraje, Oye, ¿siete temperamento. partidos sin perder? Sí. Temperamento, agallas. Es un equipo que sale para ir al frente, pero además fútbol. Ayer tuvo fútbol, supo sobreponerse y logró una victoria trascendental. La expectativa de gol fue un poquito menor a la de Platense, porque al final Platense se vuelca y hace tuvo más sufrir un poquito a Santa pero Fe. tuvo más remates Santa Fe. Y fueron Lo que de pasa es que mejor- la calidad de los remates de Platense quizás fue superior. No. La calidad de los revés? remates fue menor, pero la expectativa de gol fue mayor porque al final se dedicó a tirar pelotazos. Sí. Pero lo resolvieron muy bien los zagueros centrales de Santa Fe. Otra vez Nahuel importante, otra vez Frasica en buen nivel y me parece que borró esa mala presentación de Argentina. No, y sale de ese último lugar, César, Independiente Santa Fe, y se le clarifica un poquito el panorama, porque Santa Fe ganando en el último partido, obviamente tendrá que esperar a ver qué pase con Platense. Hoy ¿usted qué cree? A ver, Ojalá no gane Peñarol. Corinthians tiene 10, Platense Corinthians ya 7. está del otro lado. Sí. Platense 7, Santa Fe 5 y Peñarol 2. Sí. Hoy usted prefiere No, que le que gane gane Corinthians no, a Peñarol o que gane Peñarol. No, que gane Corinthians y chao Peñarol. Es que Que si gane Peñarol Corinthians. gana, si Peñarol gana, empieza a ser candidato como Santa Fe por el segundo lugar, igual que Platense, que Y está es- en este momento en esa posición. Y es mejor enfrentar a Peñarol el día miércoles 27 a las 7:30, eliminado en Montevideo, Obviamente. que clasificado, pues, o con Obviamente. posibilidades de clasificar. Por Obviamente. eso me parece que No, y ese además, partido puede marcar otra el cosa, segundo César. lugar de Santa Fe en el grupo. Otra cosa, el lugarcito, por si acaso salen las cosas mal, el lugar de la Suramericana.
Entonces, si hoy gana Peñarol, esa casilla también empieza a tambalear para Santa Fe. Entonces, no, mejor que Peñarol, chao, de una vez se vaya. Sí, que lo y saquen ojalá de lo una vez. goleen, ojalá terminen goleando. Y yo creo, no, con que le gane es suficiente. No, porque mire, Santa Fe No le tiene desee menos mal 2. al chico. No, chico Peñarol. Hoy sí, con respecto No, a su rival, no, sí. Peñarol nunca será un chico. Está mal, pero nunca será un chico. Tiene -3. Sí, no, chico no es nunca. Tiene -3. Santa Peñarol Fe es el más grande de Uruguay, por encima de tiene Nacional. -2 Santa Fe. Si lo golean César Augusto, en la próxima fecha, independientemente de que Santa Fe, por ejemplo, pierda, Peñarol, si llega a ganar, tendría que hacer una super goleada para adquirir ese tercer lugar y el cupo a la Suramericana. Entonces, no mejor que Corinthians le meta 5. Sí, Corinthians no va con todo el equipo titular, pero igual es Corinthians y los equipos brasileños siempre serán poderosos, así no pongan el equipo principal. Y el otro partido de Copa Libertadores sí fue muy triste, lo del Tolima, la verdad. Uy, no. Había ausencias, no estaba Rovira, no estaba Guzmán, no estaba el Chino Sandoval. El técnico se quejó de la ausencia del Chino, que es un jugador muy importante metiendo miedo en el ataque, pero uno no puede perder. Sí, pero el Después Chino- de lo que venía haciendo el Tolima 3-0 con Coquimbo. Pero Chino, esa tarjeta amarilla que se hizo sacar ese es fue el una tema. tontería. Amigo, ahí hay que tener control emocional. ¿Usted sería buen amigo del Chino? ¿Combinaría sus preferencias? No, pues sí, lo que pasa es que a mí me cae bien ese tipo de gente. Pero sabe que el Chino me parece que se ve buen tipo. Chévere. Y creo, ¿no? A veces Creo se que le no va- ha tenido iba por ahí la ningún mano en escándalo el reciente. No, Creo. no, se ha comportado parece que Creo, bien. sí. Creo que desde el Cali. Desde el Cali, sí, señor. Porque en Barranquilla, acuérdate que terminó incluso una noche en una UPJ. O sea, Sí. eso no... Mire, el Pero primer no, gol- ya ha cambiado el Chino. El primer gol de Manuel Fernández, 1-0, minuto 27. Creo que ahí prácticamente se acabó todo para el Tolima. El Tolima empezó a atacar, intentó atacar, se desprotegió. Defensivamente no es tan fuerte como pensábamos. Es fuerte en Colombia, pero a nivel internacional, ante un equipo que Lo que no pasa es es que nada lo del vi, otro mundo, lo vi tan lo desnudó. abiertamente defensivo y todo porque acumulaba mucha gente en ataque y perdió. La precisión, por ejemplo, del partido de ayer en entrega del Deportes Tolima fue del 72%, bajísima, en ataque. No en el general, sino de la mitad de la cancha hacia adelante, Pero 72%. Pero eso qué quiere decir, a ver, acláreme esa estadística que no la tengo codificada. 72% de efectividad en entregas de la mitad de la cancha hacia adelante. De pases. Yo valoro el último tercio. Porque uno en la mitad con un equipo retrasado, No, porque pues la toca al desde la lado. mitad sale Pero en todo el último ataque. tercio tengo este dato. A ver. 80 pases del Tolima, 66% de acierto, 62 Muy pases bajito, de Coquimbo, muy bajito. 63% de... Bajito para los dos. Sí, normalmente este ítem Tiene que estar por encima del 70. tiene que estar en hasta del 75 para arriba es bueno. Uy, no, pero César, ya el 80 es el No, City. no, por eso, del 75 es muy bueno, pero es donde realmente valen los pases, en el último tercio. Atrás no valen, Bueno. valen poco. Pero no, lo de Tolima, olvidemos ese capítulo y esperemos que en casa, estoy convencido que en casa será otra cosa, y además ya con todo el equipo. Lo que pasa es que, a ver, esto no es excusa, Tolima jugó muy mal, se vio desconocido, la defensa fue un desastre, equipo así de esos que uno veía de Lucas al principio de su carrera. Pero también es cierto que está manejando una nómina tremendamente corta para 2 torneos. Sí, sí. Para 2 Sí, no torneos. tiene la nómina que tienen los otros Ni equipos. Nacional ni Junior. Pero hubo un tema grave ahí y es haber perdido 3-0. Porque Sí. si hubieran empatado, Tolima era líder del grupo. Hoy Coquimbo tiene 10, Tolima 7, Universitario 4, Nacional 4. En ese partido pero yo universitario... creo que va a clasificar. Sí, yo también creo. Además, el grupo me parece que no es nada No es de gran cosa. No es gran cosa. Usted prefiere que Universitario y Nacional empaten, ¿no? Evidentemente. Para que queden con Claro, 5 puntos. Obviamente. Si Tolima hubiera empatado, pues el tema de la diferencia de gol no lo hubiera golpeado tanto y sería primero del grupo, pero lamentablemente perdió ante un rival que me parece no estaba en los planes De nadie. de nadie que podía perder Pero de esa manera. ese Coquimbo tiene, o sea, si es líder es por algo. No, ese Coquimbo no es mal equipo, claro, es líder y campeón, es campeón del fútbol de Chile. Oiga, quiero saludar a Vlado que nos da este datico. Vladito, un abrazo, hombre. Steven y César, según la RAE, es válido decir cuarentena independientemente de la duración. Gracias. No tiene que ser de 40 días. Muchas gracias, Hablado. Y saludo también a Luis Eduardo Vanegas, a Johnny Salamanca, a Francisco de la Hoz,
todos conectados en el YouTube de Caracol Radio. Ingresen al YouTube Caracol Radio o YouTube Haz Espacio Colombia y dicen, yo aquí estoy, quiero ir al corrientazo del pulso. César, hoy vamos a hacer un espectro corrientazo más amplio de la polla porque estamos empatando y seguimos igualados. Eso no puede ser. de corrientazo del pulso deberíamos hacer ¿qué? ¿Pescadito esta vez o qué? Nos ya le digo que tenemos invitación. Ay, pero ¿a dónde? No tan lejos, tranquilo. Sí, porque el una trancón... invitación que uno se demore 2 horas. El trancón es Sí. en Bogotá estos días. Y está bravo. además con el metro de por medio, pues Ahora, las calles está se complican. espectacular. Yo estoy feliz con lo del metro. Bueno, independientemente de No, yo todos también los estoy temas. feliz con lo del metro y como avanza Eso eso va a toda velocidad. avanzando bien. Mire, Daniel Morales... primero, antes de Daniel Morales, David Galindo... Es que, ¿por qué no almuerzan ñoquis en el corrientazo? Dice Andrés Beltrán. No, perdóneme, los ñoquis son exclusivos. El corrientazo es más popular. Para los ñoquis hay que hacer méritos. A mí me invitó ahorita lo último. Mañoli es el que invita. Entre otras cosas que se recupere porque creo que está... Sí, le pregunté que le si dio un tenía suponcio, ébola. pero está... Le dijo que no. El profe que es estaba bien. sólido. El profe en cualquier momento ya llega. Creo que mañana llega. Bueno, a Daniel Galindo que nos escucha, a David Galindo que nos escucha siempre, el abrazo grande, campeón nacional de esquí, estuvo en el Campeonato del Mundo, nos representó muy bien. Daniel Morales, la verdad me da mucha tristeza ver a un América tan flojo y jugando en un estadio vacío. Oiga, qué triste ver ese estadio vacío, yo no entiendo. Sí, pero yo sí entiendo. ¿Sí? Después de la humillante, después de la vergonzosa, después de la patética noche que tuvo América contra Santa Fe, usted no le pide al hincha acompañar ¿Cuál es en la este afición partido. más leal del fútbol colombiano? Millonarios. Millonarios lejos, con todo el respeto. No sé si lejos. Lejos. No sé si Fueron lejos. 1.200 Porque personas Nacional y al Millonarios, partido de anoche. Nacional y Millonarios me parecen parejos. No, pero Millonarios Nacional una vez la gente se retiró porque no estaba de acuerdo. Pero, Eso no es lealtad. pero venga, un momentico, César Augusto. La gente de Nacional, con todo y que están muy bravos con Los la del sur. época de Navarro y todo eso, esos tipos llevaban 25.000, 22.000. O sea, no se vació el estadio completamente. No, pero la mitad. Eso es la mitad. Ahora, esa época la criticaron, pero en esa época sanearon las finanzas. Ahora le tengo una historia de Atlético Nacional que le voy a contar. Pero ¿Cómo se repartieron? Deportivamente fue horrorosa esa ¿Cómo época. se repartieron la familia Ardila las cosas? ¿Ah, sí? Sí, señor. Porque ya Nacional, ¿Pero quién manda en Nacional hoy por hoy? ya le voy a contar. Bueno. ¿Quién manda? Ya le Pero voy a contar. no, César, no, la gente... Pero nacional no es también Carlos muy fiel. Julio. Son muy fieles, casi tanto como los de Millonarios. Casi tanto, pero son más fieles los de Millonarios. Los de Millonarios van ganando, perdiendo, con frío, con Impresionante, calor. no, son Llenan impresionantes. Qué gran hinchada tienen. y el viaje Pero a Brasil fue extraordinario. no aproveche eso para pegarle a los de América, que yo los he criticado en su No, pero yo momento. no le estoy pegando, estoy simplemente diciendo que no fueron al estadio No, ayer. que usted dice no entiendo. No, yo sí lo entiendo. Fue un torneo humillante lo de internacional. Bogotá, fue Entonces, vergonzoso. Entonces es humillante y yo no voy al estadio, ¿no? Es más, los que sí? jugadores, ayer Adrián Ramos dijo, pues no los justificó, pero dijo, venimos de una noche muy mala de eliminación y hay que darle argumentos y razones a la gente para que vuelva. Él mismo lo está diciendo, tenemos que darle argumentos. Entre otras cosas, ya hablaremos de eso, pero ayer fueron pocos. Bueno, Jaime Rojas dice que Santa Fe muy bien ante Platense, que pegó muchas patadas, malos perdedores los argentinos. No, dice ¿cuándo? Dice que la gran figura es Fagundes y que el técnico no lo pone. Héctor Emilio García, solo 2 cosas referentes a la presentación de Millonarios anoche frente a Sao Paulo. Primero, el arco de Millonarios hoy es un cabaret. Lo del arco de Millonarios, mire, 2 equipos dejaron ir sus arqueros y se enterraron. Bucaramanga con Quintana y Millonarios con Montero. Hoy Millonarios con Montero sería otra cosa. En la Liga y en la Copa, seguramente. Uno no lo puede aseverar porque es un tema hipotético, pero no me cabe la menor duda. Lo de ayer fue triste de Novoa, tristísimo, tampoco de Amores, el tema grave. Y lo otro que dice Héctor Emilio García, se viene la peor frase para Millonarios en la última fecha, la más peligrosa, la que más le pesa al equipo. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Dependemos de nosotros mismos. Ah, no, eso sí es que... Ya seguimos, porque uno depende de uno mismo Pero y a eso es muy- veces uno mismo pero es venga, peor que los demás. Pero quitemos esa berraca frase, porque es que toda la vida diciendo eso, que lo peor que nos puede pasar es depender de nosotros mismos. Eso suena demasiado fracasado en la vida. Pero aunque suene fracasado, quitémoslo. Yo prefiero depender de mí mismo que de Steven Pues Arce. No, Pues pero porque es que me lleva por allá a conmigo unos vas sitios. en coche, amigo.
Conmigo vas no, en coche. tu carro sí voy en coche, pero a veces me lleva para allá unos de sitios que llega, truculentos. llega. De que, Bueno, no una diga eso. pausa y ya seguimos.